Hola, muy buenos días, mi nombre es Christopher Gómez y en esta oportunidad hablaremos de un tema muy serio, que es la violencia contra la mujer. En específico hablaremos de la violencia psicológica. Ahora bien, antes de comenzar, quiero advertir que hablaremos de situaciones de manipulación, control y humillación. Empecemos presentando el tema. Cuando hablamos de violencia de género, lo primero que se nos viene a la mente puede ser un maltrato físico, tal vez maltrato verbal, inclusive violencia económica, que es una definición que vamos a decir que es nueva, pero que no es tan conocida, aunque sí está bastante presente. Pero es necesario mencionar la violencia psicológica. La violencia psicológica normalmente viene de manera individualizada o acompaña a otras. Por ejemplo, la más común a la cual acompaña es la violencia física, puesto que esta deja, además de traumas o heridas, por decirlo así, en el cuerpo, también en la mente. ¿Qué es lo grave de este tipo de violencia? Que, vale la redundancia, en comparación a la violencia física, no deja heridas visibles, sino que deja heridas aquí. Cosas que también son notables, pero evidentemente se nota más un moretón, por ejemplo, o una cachetada, a un estrés postraumático, lo siento, a un estrés postraumático, a ansiedad o a depresión causada de esta misma violencia constante, derivada de, como ya bien dije, de controlar a la persona, en este caso a la mujer, de humillarla o inclusive manipularla. Ahora bien, la ONU, mediante un estudio, ha sacado a la luz pública que una de 3 mujeres sufre de violencia. Un dato que me pareció relevante mencionar. También quisiera mencionar que la violencia psicológica, como ya bien lo dije, se destaca también porque tristemente hay varias formas de llegar a ella. Puede ser mediante insultos o podemos hacerlo como una línea de tiempo. Puede ser desde insultos que no parecen insultos, insultos fuertes en verdad, gritos, y después para de contar. Tengo aquí unos breves ejemplos que me gustaría mencionarles, como por ejemplo cuando tu pareja revisa tu teléfono sin tu consentimiento, cuando te repite que sin él no vales nada, cuando te ridiculiza frente a otras personas o minimiza tus logros, cuando amenaza con contarle a tu familia cosas privadas para obligarte a obedecer. Lo grave, como bien dije, de este tipo de violencia es que comienza de manera progresiva, con comentarios pequeños que parecen inofensivos, pero poco a poco se convierten en un patrón de control y humillación. Podemos hablar también de las consecuencias a la salud, que como bien dije, aunque no deja moretones o señales claras físicas, está fuertemente vinculado a otras enfermedades mentales como la depresión. También la persona puede padecer de ansiedad y, como ya mencioné, también de estrés postraumático. También las víctimas pueden sufrir insomnio, pérdida de apetito, dolores físicos sin causa aparente e incluso pensamientos suicidas. Y bueno, además de lo lógico, que también afecta las actividades diarias, como puede ser el estudiar, el trabajar, el tomar decisiones que requieren un poco de razonamiento y en general el desarrollo normal de la persona. Ahora pasemos a hablar de su impacto entre hombres y mujeres, o entre la igualdad entre hombres y mujeres. La violencia psicológica no solamente es un problema de una persona, sino en general es un problema social, puesto que socava la autoestima en la mujer y pues asimismo su poder de decisión, por lo mismo que comenté, que está muy arraigada al control y a la manipulación, y esto solamente lo que hace es reforzar las desigualdades históricas entre hombres y mujeres, entre que el hombre es aquel que provee o que tiene
una independencia económica, mientras que la mujer no. Reduce su participación de igual forma en espacios públicos o con su familia. Y como bien acabo de decir, refuerza esta idea de que la mujer debe ser siempre sumisa al hombre, cosa que es completamente falso. Quisiera también hablar desde una perspectiva internacional. Como ya mencioné, un organismo como la ONU o la Organización Mundial de la Salud reconocen que la violencia psicológica es una de las formas más comunes, tristemente, de violencia contra la mujer. Por ejemplo, para hablar del derecho comparado, en España existe una ley integral contra la violencia de género, en que la violencia psicológica está tipificada como un tipo de violencia contra la mujer y no es necesario como que las pruebas, por decirlo así, de otro tipo de violencia o específicamente violencia física como para que ésta sea tomada en serio. En América Latina es otra historia, otra realidad, puesto que muchas mujeres han señalizado mediante un estudio que muchas veces no declaran, no denuncian este tipo de abuso, este tipo de violencia, puesto que muchas veces no es tomada en serio o por el contrario, como ya dije, es difícil de probar porque no deja pruebas visibles. Ahora, desde una perspectiva más nacional, una perspectiva en Venezuela, desde el 2007 ahí existe la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que reconoce este tipo de violencia, la violencia psicológica, como una violencia dentro de sus 21 tipos de violencia que reconoce esta ley. Asimismo establece que es punible, establece, es decir, una pena para este tipo de violencia. También esta ley promulga o atribuye a tribunales especializados para atender a las víctimas de estos casos. Sin embargo, la realidad es otra, puesto ya sabemos, vivimos en un país con bastantes dificultades y no está a salvo, no es la excepción, la parte judicial. Por eso que, como ya mencioné, también aquí en Venezuela muchas veces se trata de denunciar, pero no hay el sistema correcto, o no están los tribunales correctos, o no se toma en serio los funcionarios. O sea, son múltiples factores que no coadyuvan a que la... Okay. Continuando con lo que iba diciendo, son varios los factores que no permiten que la violencia psicológica sea muchas veces tomada en serio, no solamente en Venezuela, sino en general en el mundo. Entonces, como recomendación o para ir cerrando ya este pequeño espacio, creo que es un mensaje hacia todas las mujeres, recordarles que lo que viven es real y que no es cualquier cosa, es violencia, y como lo dice la ley, tienen derecho a una vida libre de ella. Entonces sé que muchas veces puede ser difícil, pero no es imposible el denunciar, el tomar acción, el buscar el acompañamiento, el apoyo necesario para tomar esa decisión, para accionar el poder judicial y buscar justicia, buscar que se haga justicia. Asimismo, creo que como reflexión final podría decir que ningún tipo de violencia debe ser minimizada. Reconocerla creo que es el primer paso para poder erradicarla. Y asimismo pensar en que si verdaderamente queremos una igualdad entre hombres y mujeres, se debe romper el silencio, se debe cuestionar los patrones a los cuales estamos acostumbrados por la sociedad y construir relaciones basadas en el respeto y la equidad. Muchísimas gracias por su atención.